Muy buenas noches. Les saluda Shelman Samaniego Zárate, coordinador ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Las reformas que necesita el régimen político peruano del programa de especialización en Derecho Constitucional, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa te permitirá tener las mejores herramientas de aprendizaje a través de una metodología ágil y dinámica, con las nuevas tendencias en derecho constitucional. Además, tiene como objetivo formar personas competentes y comprometidas para que se conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el análisis del derecho desde la perspectiva constitucional y así impartir experiencias de aprendizaje vivificantes e inspiradoras. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en Derecho Constitucional que inicia en el mes de enero 2021. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a su carrera profesional, algunos tips del docente expositor para aplicarlos en el trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el evento. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar, en primer término, con la exposición de Nadia Palomino Fernández y finalizamos con el profesor Cristian Guzmán Napurí. Después daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a la primera parte de nuestro webinar y damos la bienvenida a nuestra primera panelista. Nadia Palomino Fernández es miembro de la Comisión Especializada de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional, denominado El Constitucionalismo en el Perú, rumbo al Bicentenario de la UPAO. Muchas gracias, estimada Nadia Palomino, por aceptar nuestra invitación y sin más preámbulo, la invitamos a realizar su exposición. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias al presentador. Por intermedio del doctor Cristian Guzmán Napurí, agradecer la invitación de la Universidad Continental, de la que formo parte de la plana docente en este programa de especialización en Derecho Constitucional. Esta noche nos ha traído el conversar de un tema de bastante coyuntura, bastante polémico, sobre las reformas que deberían plantearse en el régimen político peruano, ¿no? Para ello, un conjunto de destacados científicos en política y en derecho han conformado pues la comisión, una alta comisión para las reformas políticas, que ya ha presentado su informe, del que también conversaré en la presentación que he desarrollado el día de hoy para ustedes. Voy a iniciar compartiendo la presentación que tengo para ustedes sobre precisamente el tema de esta noche, las reformas que necesita el régimen político peruano. Quería iniciar con esta frase, es una frase del libro de Platón titulado La República, ¿no? En este libro narra el diálogo que tiene Sócrates mientras instruye a Glaucón, ¿no? Y en esta situación de diálogo en donde estaba conversando maestro y discípulo, le indica los peligros que acechan pues al buen gobierno, a estas personas, a estos hombres perversos, en palabras de Sócrates, que son guiados por la ambición y por la codicia, estos males endémicos que forman parte pues de esta perversión de estos hombres que quieren alcanzar el poder público para gobernar con intereses mezquinos, con intereses individuales, particulares. El discípulo cuestiona al maestro afirmando que los hombres buenos no quieren gobernar, ni por dinero ni por honores. Y el castigo por que estos hombres buenos no quieren gobernar es precisamente el ser gobernados por hombres inferiores
a ellos, ¿no? Entonces se concluye, Platón concluye en este diálogo con Glaucón en que si es que hubiese pues mayor compromiso, mayor participación de estos hombres buenos, la ciudad no tendría esta lucha constante de hombres perversos que quieren llegar al poder. Todo lo contrario, si los hombres buenos, si la ciudad estuviera repleta de hombres buenos, seguramente habría una lucha, pero por no gobernar, porque como ahora existe todo lo contrario, de hay una lucha para que alcancen el poder, ¿no? Y entenderíamos, los gobernantes entenderían que ellos deben ver por los intereses de los gobernados y no por sus propios intereses, ¿no? Parece, es increíble que más de 2000 años después esta frase siga latente. Esta obra fue publicada en el año 370 a.C., pero se siente muy vigente, ¿no? Más vigente que nunca ahora con esta crisis de representatividad que hemos vivido, que estamos viviendo, estas marchas que tuvimos en el pasado mes de noviembre, partiendo con la vacancia presidencial, de la que también conversaremos más adelante, ¿no? Entonces, nos vemos aquí enfrentados en una crisis de representatividad que ha hecho mella en un descrédito de la democracia como sistema de gobierno, no solamente en el Perú ni en América, sino en todo el mundo, ¿no? Para ello también el escritor polaco Zygmunt Bauman, él en el libro de Modernidad Líquida nos refiere cómo pues en la actualidad los individuos que somos parte de la sociedad hemos cambiado el paradigma que teníamos de identificación con el Estado como un ente que representaba un futuro que queríamos alcanzar, ¿no? Él, Bauman, lo denomina en su libro Modernidad Sólida, ¿no? Esta modernidad sólida ha sufrido un desvanecimiento de esta sensación que ha dado paso a una incertidumbre de estos valores de comunidad que se han ido perdiendo, ¿no? Para pasar el Estado a ser un mero intermediario entre los detentadores del poder económico, del poder de los grupos económicos que manejan los mercados financieros, por lo que Bauman avisora un detrimento en la credibilidad de la democracia. El libro fue escrito en el año 99 y creo que él fue un previsor de lo que iba a ocurrir con pues, este descrédito de la democracia y este papel o el rol que juega el Estado como este intermediario de los grupos económicos y la ciudadanía, ¿no? He estructurado el webinar el día de hoy en cuatro partes. Esta ha sido mi introducción. Estas 4 partes se conectan. Quiero partir hablando un poco del régimen político en el Perú. El doctor Guzmán Napurí va a desarrollar completamente los regímenes de los sistemas políticos. Luego quiero hablar sobre la crisis de representatividad, que creo, a mi parecer, es la razón por la que estamos pues teniendo estas reformas políticas que ya se han dado y vamos a hacer algunas propuestas de algunas reformas que consideramos deberían pues impulsarse, ¿no? Dentro de lo que es el régimen político en el Perú, la Constitución Política de 1993 establece en el artículo 43 que el Estado es democrático, social, independiente y soberano, determinando como forma de gobierno uno unitario, representativo y descentralizado, que se organiza según el principio de separación de poderes, ¿no? Es así que en la Carta Fundamental nos refiere como un Estado democrático, de derecho, teniendo en la Constitución al individuo y a su dignidad como base de la sociedad sobre la que se construye la sociedad y el Estado, determinando nuestro sistema de gobierno como una democracia representativa, de un modelo presidencialista, en palabras propias, atenuado, ¿no? Ya leía al doctor Guzmán que él habla de un híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo, él seguramente lo va a explicar en su exposición. Bueno, es un sistema presidencialista atenuado porque realmente existen mayores mecanismos que favorecen al Parlamento, ¿no? Como hemos podido vivir en este mes de noviembre con la vacancia presidencial a puertas de un proceso electoral en abril del 2021. La democracia consagra, pues, la capacidad de los ciudadanos de participar en la vida política del país, pero como bien señalaba el doctor Carlos Hackanson, no solamente representa
representa la democracia, el sufragio, vendría a ser simplemente una democracia formal, si solamente quedara en el mero hecho del poder votar y ser elegido, ¿no? La democracia importa mucho más que este solo mecanismo de representación, ¿no? Significa garantizar un Estado constitucional de derecho, un respeto restricto de los derechos humanos, ¿no? Entre otros, para garantizar este respeto que debe existir, de nuevo, al individuo y a su dignidad, ¿no? Entonces, dentro del régimen político en el Perú, yo encuentro que la Constitución reconoce pues este Estado democrático de derecho. Sin embargo, encuentro que el sistema de partidos se encuentra muy debilitado y esto acarrea esta crisis de representatividad de la que voy a comentar más adelante. Lo que comentábamos sobre el régimen político y la democracia formal y material, ¿no? Esto como parte de la investigación y de la recopilación de ideas, citando al doctor Carlos Hackanson, que él hace esta diferencia entre la democracia formal y la democracia material, y la democracia material pues requiere el consolidar un Estado de Derecho, el asegurar la seguridad jurídica, respeto de los derechos humanos y la independencia judicial. Este es un punto interesante, también creo yo, es la madre de los problemas, ¿no? La crisis de representatividad, que es lo que amerita pues estas reformas, ¿no? Los partidos políticos, en palabras también del doctor Hackanson, son la cédula básica de la clase política. Y al existir una débil posición en el sistema de partidos en nuestro país, esta cédula ha dejado de formar políticamente a líderes y militantes, ausentes o desinteresados, ¿no? Entonces vemos acá una indiferencia para pertenecer a tal o cual agrupación u organización política, porque claramente no nos sentimos representados, ¿no? Entonces hay una ausencia de actores políticos institucionalizados. Ojo acá, porque también no es que no hayan actores políticos, los hay actores políticos, ¿no? Pero vendrían a ser una suerte, como señala el doctor Martín Tanaka, una suerte de políticos sin partido, ¿no? Unos políticos sin partido. O sea, hay actores políticos, pero no se encuentran institucionalizados, y también hay una carencia de patrimonio político, ¿no? Lo que no permite la continuidad democrática, porque realmente las personas que participan en política, que deberían tener trayectoria, experiencia y guiar a otros que han llegado en cualquiera de los 3 niveles de gobierno a ostentar un cargo público, pues luego son perseguidos penalmente, cuestionados, y esto, en lugar de reforzar la democracia, combatiendo la corrupción, lo único que hace es un detrimento mucho más profundo en la disconformidad de la población con sus representantes, ¿no? Y ahonda la brecha que ya existe entre la clase política y los ciudadanos, ¿no? Y el tercer elemento, lo que ya estaba comentando, es el sentimiento de disconformidad. En la investigación realizada para esta presentación encontraba que los índices de legitimidad con la democracia son muy bajos realmente, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, un 33.3% de la población tiene poca confianza en el gobierno, mientras que un 41.8%, o sea, casi un 42%, ninguna confianza en absoluto, lo que claramente pues, nos grafica un problema de legitimidad en las autoridades representativas, que han sido, pues, dentro de las razones, estas 3 que les he enunciado, ¿no? En el informe que ya venía comentando, que ha trabajado esta comisión de reformas políticas, enuncian también que dentro de los países en Sudamérica somos los últimos casi en credibilidad para la democracia. Es un 52% que ellos han contemplado en el informe, que tengo anexo aquí también en el link para que lo puedan revisar. Sobre la crisis de representatividad de la que estábamos comentando, esta se manifiesta pues con la ausencia de actores políticos institucionalizados. Un claro ejemplo podemos tener aquí las elecciones de cara al 2021, ¿no? En donde vamos viendo un gran número de independientes, un gran número de invitados, personajes del fútbol, personajes de la farándula, que son invitados a participar en tal o cual partido, pero son candidatos tanto en las fórmulas presidenciales o en las planchas congresales, que no comparten una ideología política realmente, simplemente se suben como actores políticos en el momento, pero
sin una base ideológica política, lo que nuevamente tenemos actores políticos, pero no partidos políticos, ¿no? Luego la ausencia de patrimonio político, que son estas exautoridades políticas que contribuyen con su experiencia, debería ser así, ¿no? En otros países, los antiguos presidentes, los antiguos congresistas, senadores, parlamentarios, constituyen pues este patrimonio político en asesorías, en consultas. En nuestro caso tenemos pues una alta persecución y cuestionamiento penal en los 3 niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional, regional y local, con representantes, autoridades políticas que han sido elegidas y luego son sometidas a procesos penales. Y estos cuestionamientos nuevamente generan este tercer resultado en la crisis de representatividad, que viene a ser este sentimiento de disconformidad con los partidos políticos, que cuestionan pues, ¿no? El papel o el rol que ejercen estos partidos políticos, que ya no nos representan, no pueden, no logran transmitir nuestras voces, nuestras preocupaciones, nuestras propuestas y contribuir a una mejora en nuestra calidad de vida, ¿no? Llegan a ser unos voceros deslegitimados que no representan realmente los intereses de los electores. Sobre las reformas efectuadas, yo las he dividido en 2 momentos clave. He tomado 7 reformas que ya se han dado, se han aprobado. El primer momento es tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, y así también lo estructuró el informe pues, de la Alta Comisión de la Reforma Política, ¿no? La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política del año 2019. Y el segundo, ya es más reciente, previa a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. De acuerdo a este informe del año 2019, a inicios del año 2000, se llevaron a cabo un conjunto de reformas institucionales y políticas, ¿no? Tratando de volver a legitimar, pues, después de una dictadura de más de 10 años, las instituciones democráticas en el país, ¿no? Entonces, se hizo una suerte de reformas aperturistas, ¿no? Para que lo que buscaban era la desconcentración del poder con un sistema mucho más participativo. Sin embargo, fue de difícil aplicación o implementación, lo que supuso pues meras reformas legales, normativas, pero poco efectivas, y un progresivo debilitamiento en el sistema de partidos, ¿no? que iba agravando, ¿no? Entonces, estas fueron las 3 primeras reformas participativas, reformas de desconcentración con las normas de descentralización que trajo pues Alejandro Toledo, y las reformas legales que fueron meramente normativas pero sin eficacia. Las últimas ya en el gobierno de Martín Vizcarra a partir de 2018 han sido estas 4 que he considerado: las reformas sobre la paridad y la alternancia. Esta ha sido aprobada en julio de este año y dispone pues que en las fórmulas presidenciales y también en las planchas congresales, la fórmula debe incluir a un hombre o a una mujer y debe ser el 50% para el Parlamento, el 50% hombres y el 50% mujeres, ¿no? Alternados de manera intercalada. Otra de las reformas ha sido esta creación del Distrito Electoral 27, ¿no? Dentro de este paquete de reformas políticas que aprobó el expresidente, se contempló pues la creación de un nuevo distrito electoral para los peruanos que residen en el exterior. Esto se aprobó con la ley 31032, que aprueba la creación del distrito y le otorga 2 escaños al Parlamento. Estos 2 escaños van a ser tomados de los 36 escaños que tenía el distrito electoral de Lima. Encontramos también las reformas que añaden impedimentos para la postulación de candidatos, ¿no? Estas fueron aprobadas a través de la ley 31042, la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 34A y 39A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular o ejercer función pública. Finalmente, la última de las reformas políticas ya efectuadas que he considerado en esta presentación ha sido la referida al financiamiento de partidos políticos, ¿no? Algo que ha sido siempre muy debatido y cuestionado. Incluso se pretendían sanciones muy severas para los partidos que no declaren con los informes de ingresos y egresos el anular la inscripción de partidos, lo que al final no pudo, no prosperó porque eso, bueno, no logró la votación en la comisión para esta reforma, y se aprobaron en este sentido nuevos topes y multas para los
partidos que no declaren los informes pues, solicitados durante las campañas electorales, y además la creación de un portal digital de financiamiento de partidos políticos, que es una suerte pues, de ventana de transparencia para legitimar a los ya muy deslegitimados partidos políticos, ¿no? Entonces, estas son mis reformas, las reformas políticas a inicios del año 2000, con la caída del gobierno de Alberto Fujimori, y las reformas actuales antes de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Bien, sobre las propuestas de reforma que yo he considerado ya para ir concluyendo un poco mi exposición, yo quiero partir con la idea de que no considero que la solución sea en reformas constitucionales y normativas, si es que no va a haber un cambio de actitud, un cambio de conciencia en los ciudadanos y en los actores políticos, ¿no? O sea, la comisión ha considerado ha propuesto 12 reformas, entre las que existen 4 reformas constitucionales y 8 reformas legales. Pero acabo de enunciar que desde el 2018 se han producido una serie de reformas en la política del Perú y no veo una disminución en la brecha de la crisis de representatividad de la que estoy comentando. Entonces yo considero que es más profundo y la solución tiene que ser pues interiorizada por parte de todos los que somos parte del Estado peruano, ¿no? No solamente la clase política, no solamente la clase que legisla, sino también todos los ciudadanos, ¿no? Primero, fortalecer la legitimidad del sistema de partidos políticos a través de mecanismos formales y materiales que permitan a las organizaciones políticas adaptarse a las nuevas necesidades del electorado. También la formación y participación en la cosa pública por parte de los líderes y militantes de los partidos políticos. Ya no hay una formación en las tiendas pues, partidarias, ¿no? Ya no se forma a líderes y militantes, ¿no? Hay una suerte entre invitados, outsiders y una suerte como de turistas políticos, ¿no? Estos actores que se suben para la campaña electoral a tal o cual partido, pero que realmente no comulgan con la ideología del partido, ¿no? Fomentar el diálogo entre la ciudadanía y la clase política, reconociendo que pues, las sociedades han cambiado. Partí con el libro de Bauman y la modernidad líquida, ¿no? Las sociedades han cambiado y la política también debe hacerlo, ¿no? Debe obedecer a estos nuevos cambios de contexto histórico-social, lo que los científicos de la política llaman la e-democracy, ¿no? O esta democracia digital, ¿no? Aperturar nuevos canales de diálogo con la ciudadanía para reducir las brechas. No es que hayan ciudadanos desinteresados, si no se hubiesen dado las protestas y las marchas constantes durante el mes de noviembre. No es que no haya un interés en la política, yo creo que sí lo hay, ¿no? Sino que se ha ahondado una brecha entre ellos y nosotros, la clase política y los ciudadanos, y eso es lo que se debe trabajar en reducir, ¿no? Porque no deben ser ellos y nosotros, son nuestros portavoces, son nuestros representantes. Distritos individuales para elegir parlamentarios, siendo necesario modificar pues, los distritos electorales actuales y acercar más la elección de los parlamentarios a la población para que realmente sean candidatos elegidos por la ciudadanía y no una extensión de la votación que se hace para la presidencia de la República. La inscripción previa en partidos políticos para participar en política, lo que garantizaría que políticos sean los que participen en las contiendas electorales y restringir así a estos outsiders, a estos invitados independientes, y finalmente la idea de coadyuvar el fortalecimiento de partidos a través de esta medida, ¿no? Finalmente, la última propuesta de reforma, en razón de lo que ocurrió el 9 de noviembre, sería pues eliminar la vacancia por incapacidad moral en el último año de gobierno. Creo que esta experiencia nos enseña que hay que equiparar las fuerzas de nuestro sistema presidencialista tan débil y deberíamos con esta medida pues poner en igualdad de condiciones al Congreso y al Ejecutivo. Bien, les venía comentando sobre la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política
que fue presidida por el doctor Tuesta Soldevila y 5 integrantes más, entre ellos el doctor Martín Tanaka. Ellos han propuesto 12 reformas, entre ellas 4 reformas constitucionales y 8 reformas legales en los 3 sistemas, ¿no? El sistema electoral, en las leyes de tanto gobiernos regionales como gobiernos locales, la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales. Entre ellas he considerado aquí algunas, ¿no? La ley de reforma para promover la gobernabilidad, una ley de reforma constitucional que modifica el tema de la inmunidad parlamentaria, el artículo 93 que se encuentra ahora mismo siendo debatido por el Congreso, la ley que modifica la ley orgánica electoral que respecto al sistema electoral nacional, la ley que modifica la ley de organizaciones políticas que regula la democracia interna y promueve la participación ciudadana, la ley sobre inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales, la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas e incorpora artículos al Código Penal sobre financiamiento de organizaciones políticas, ¿no? Las reformas que han sido propuestas por esta Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política abarcan todo el sistema político, tanto el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. He puesto aquí el link de acceso para que puedan acceder a este informe, que es muy interesante, y plantea una hoja de ruta de cómo deberían venir aplicándose estas reformas, ¿no? Para culminar ya, quisiera iniciar describiendo pues, que la democracia es un régimen político, creo yo que es uno de los mejores inventos de la humanidad, pero que requiere concebirla desde una nueva óptica. Como inicialmente señalaba, partiendo con el libro de la modernidad líquida de Bauman, la modernidad pues ahora ha cambiado, la modernidad ahora es líquida, que requiere que los partidos políticos se adapten a ella, poniendo pues a las instituciones sobre los actores políticos. Es así que solo podremos hablar de democracia en el Perú cuando la brecha existente entre la clase política y la ciudadanía se haya extinguido, ¿no? O por lo menos vaya reduciéndose. El presidencialismo peruano es frágil, pues dentro de las herramientas políticas otorgadas a los poderes del Estado, el Congreso tiene mayor fortaleza en ellas, siendo necesario equilibrar la balanza de esta desigualdad de condiciones entre los poderes del Estado. Las autoridades deben tener legitimidad de origen, que refleje así la participación democrática de la ciudadanía. La crisis institucional obedece en justa medida en cómo se va agravando la crisis de representación política en nuestro país. O sea, es inexorable este vínculo entre la crisis política y la crisis de representación. Los partidos políticos, a través del sistema de partidos en los últimos 30 años, han generado un hondo sentimiento de disconformidad ciudadana, lo que debe corregirse, ¿no? Deberíamos considerar pues, que los partidos políticos son elementos fundamentales de la clase política. Y para cerrar ya este hilo de ideas que he venido comentando a lo largo de esta exposición, afirmar que pues, no basta con realizar reformas constitucionales y reformas normativas, se requiere de un verdadero cambio de conducta y un compromiso tanto por parte de los representantes como de todos nosotros, de todos los ciudadanos. En conclusión, creo yo que el cambio debe venir de todos los peruanos, ¿no? Agradezco mucho la atención prestada, estoy presta a escuchar sus preguntas al finalizar la exposición del doctor Guzmán y les agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias, profesora Nadia Palomino, por sus comentarios en tan importantes temas. Ahora, continuando con nuestro webinar, las reformas que necesita el régimen político peruano, damos inicio a la segunda parte e invitamos a nuestro panelista. Cristian Guzmán Napurí es coordinador del programa de especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Agradeciendo a la universidad, como siempre, por la invitación
para poder conversar de temas tan importantes como las reformas que necesita el régimen político peruano. Agradeciéndole también a la doctora Nadia Palomino por su presencia, por su excelente exposición sobre el particular, que sí, pues es evidente que nos encontramos frente a una crisis seria del sistema político y que debemos evaluar para efectos de ver cómo lo corregimos en un contexto tan complejo como es nuestro sistema político, ¿no? Entonces, si me dan un segundo, yo voy a compartir el respectivo PowerPoint. Ya, me dan un segundo y vamos a poder inmediatamente trabajar con ustedes este tema tan importante, ¿no? Dame un segundo. Ahí tenemos la diapositiva. Se ve bien, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. En todo caso, lo que vamos a hacer es ponerlo en pantalla completa. ¿No? Muy bien, ahora se ve mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las reformas que necesita el régimen político peruano? ¿No? Pero primero hay que hablar del régimen político, ¿no? ¿No? El régimen político, ¿no? Vamos a encontrar diversos elementos, ¿no? Vamos a encontrar el parlamentarismo, ¿no? Que muestra un conjunto de características, ¿ya? Que son diferenciales, ¿no? Y que nos permiten distinguir cómo es que ha podido incorporarse, ¿ya? Estas categorías propias del parlamentarismo en un sistema presidencial como el peruano, ¿no? Es ahí donde encontramos conjunto de dificultades, ¿no? El parlamentarismo se caracteriza por un poder ejecutivo de naturaleza dual, donde las categorías de jefe de Estado y jefe de gobierno residen en personas diferentes, ¿no? En un contexto, ¿no es cierto?, en un contexto, ¿no?, a ver, denme un segundo, creo que se detuvo la... Sí, se detuvo la imagen, profesor, para que la pueda cuadrar mejor. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, si me dan un segundo, lo solucionamos. Vamos a solucionar algunos. Ya creo que ahora sí se ve bien, ¿no? No se ve todavía, profesor. Ya, a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, lo vemos bien, ¿no? Ya, ok, perfecto. Ya, ahora, ¿por qué es importante tener claro cómo funciona el parlamentarismo? Decíamos, para efectos de entender cómo es que se han ido incorporando elementos propios del parlamentarismo en el sistema peruano y han ido generando toda esta distorsión que ahora estamos padeciendo. ¿Ya? Entonces, hay una elección mediante voto popular, ¿no?, del gobierno y del Congreso, ¿no?, simultáneamente, y hay un conjunto perdón, ese es el presidencialismo, ¿no? Perdón. Hay un duende ahí que nos ha complicado las diapositivas. ¿Ya?
¿no? Decíamos, un gabinete responsable de los actos del jefe de Estado y los actos gubernamentales en el caso del parlamentarismo, y una dependencia entre los órganos ejecutivo y legislativo, siendo que el Parlamento puede remover ministros, miren qué interesante, y el jefe de Estado puede disolver el Parlamento. Y nosotros nos preguntamos, oye, en un sistema presidencial, ¿cómo así tenemos un mecanismo como la disolución parlamentaria? Porque en el parlamentarismo, acá, mil disculpas, un duende nos ha puesto otra cosa, ¿ya? En el presidencialismo tenemos un ejecutivo que es monista y monocrático, y está formado por un presidente que es un jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Cuando ustedes cogen la Constitución peruana, van a encontrar un detalle sumamente interesante, que dice que el presidente de la República es el jefe de Estado, y luego, en el mismo artículo 118, van a notar que el presidente de la República es a la vez quien dirige la política interna de gobierno. Entonces la cosa está bastante clara. Y entonces hay una elección mediante voto popular, tanto del gobierno como del Congreso. Y hay una limitada existencia de mecanismos políticos de control entre los organismos que conforman el Estado, ¿ya? Y así como una limitada posibilidad de que se puedan revocar mandatos entre sí. Ojo, eso en el presidencialismo puro, ¿ya? En el caso norteamericano, por ejemplo, en Estados Unidos no existe disolución parlamentaria. No hay, por más poderoso que sea el presidente. O sea, ¿se imaginan ustedes a Trump disolviendo el Congreso? Qué locura, ¿verdad? O se imaginan al Congreso, ¿no? Censurando a un secretario de despacho. Posible, ¿no? O sea, sí puede el Congreso de Estados Unidos revocar el mandato del presidente, pero para eso tiene que iniciar un procedimiento llamado impeachment, que es de lo más complicado y es de lo más incierto, ¿no? En Estados Unidos solamente se han realizado 4 impeachments, ¿ya? El primero, ¿ya? Contra Andrew Johnson, el viceministro de Lincoln, lo que lo sucedió luego de ser asesinado. Se siguió el impeachment, pero no se obtuvo la ansiada destitución. El segundo impeachment, y ahora se han ido sucediendo más continuamente, fue seguido contra Nixon, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ese impeachment fue seguido contra Nixon. No se obtuvo tampoco la ansiada destitución, porque Nixon renuncia en el camino. Renuncia cuando ya se había obtenido la acusación en la Cámara de Representantes, ¿ya? Y está a punto de ser discutida en el Senado. Pero el juego de votos y de mayoría parecía indicar de que en el Senado iba a ganar, porque más la mayoría en el Senado es bastante alta, son 67 votos. O sea, 2/3 partes de los 100 senadores, es muy complicado. Y el siguiente impeachment contra Bill Clinton, Clinton lo gana. Se queda por poquito, pero lo gana. Y el último, contra Donald Trump, también Trump lo gana. O sea, normalmente el impeachment sigue su trámite hasta el voto de la Cámara de Representantes, la acusación de la Cámara de Representantes, sin generar la ansiada destitución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el parlamentarismo? Claro, cuando tenemos la tentación de incorporar elementos propios del parlamentarismo, pues comienzan a suceder problemas. Y tenemos claramente la inestabilidad política. Ya la doctora Palomino nos había explicado acerca de las dificultades que existen en la conformación de los partidos políticos, ¿no? Ya habíamos conversado de esto, ¿no? Hay un problema de institucionalidad tan serio. ¿Ya? Los sistemas parlamentarios en particular muestran una gran dificultad para generar estabilidad si es que los partidos políticos no son estables o si es que hay diversos partidos políticos, ¿ya? En un diseño, por ejemplo, de bipartidismo o tripartidismo que sería favorecido, por ejemplo, teniendo distritos uninominales, una propuesta que ha señalado Nadia hace unos instantes, pues tendríamos un diseño mucho más estable, ¿no? Y en el parlamentarismo hay esta suerte de legitimidad parcial, con lo cual, en un contexto como el nuestro, no sería adecuado tener un diseño parlamentario. ¿Qué mecanismo de corrección vamos a encontrar nosotros en el sistema parlamentario que podemos utilizar? Uno, la racionalización de los mecanismos de control político directo,
¿no? Nosotros tenemos censura ministerial, cosa que aparentemente no deberíamos tener. Pero luego decimos, oye, es necesario racionalizar nuestro sistema de gobierno, o sea, el presidencialismo puro, porque genera determinadas dificultades que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Entonces, esas dificultades pareciera que se pueden corregir a través de los mecanismos de control político directo. Pero tenemos que racionalizarlo, ¿no? Al final, la vacancia, por ejemplo, como bien lo señaló Nadia, terminan convirtiéndose, ¿ya? Aquí y en muchos países de Latinoamérica, como varias veces ha pasado en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, en diversos países, termina convirtiéndose como un mecanismo vedado de censura, no a un ministro, sino al jefe de Estado. Termina convirtiéndose como una especie de censura al primer ministro en un sistema parlamentario. Miren qué serio. ¿Ya? Ahí tenemos una situación muy, muy grave. ¿No? En el parlamentarismo, por ejemplo, existe el voto de investidura. Nosotros tenemos una cosa parecida, que es este voto de confianza primigenio que solicita el presidente del Consejo de Ministros al Congreso cuando está a punto, o perdón, cuando ya asumió el cargo. En cambio, el voto de investidura propio, si queremos el voto de investidura que conocemos en varios países de Europa, lo que hace es que el primer ministro designado vaya a pedir, vaya al Parlamento a pedir la ratificación sin haber propiamente ejercido el cargo, ¿no? ¿No? El parlamentarismo tiene, por ejemplo, atribuciones de facultades efectivas al jefe de Estado, no un monarca, por ejemplo, pero sí de repente un presidente elegido por el Parlamento, por ejemplo, como ocurre en Italia, en Alemania, pero sin dualizar el Ejecutivo como en un sistema semipresidencial a lo francés, ¿no? ¿No? A lo austríaco o a lo ruso, ¿no? Esto es importante porque nos muestra la necesidad de muchas veces distribuir el poder o generar mecanismos de control intraórganos al interior del propio Poder Ejecutivo. Vamos a ir sobre eso en unos instantes que me parece bien interesante. Y finalmente, este tema tan discutido y discutible como la asunción de facultades legislativas del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente de la República en el Perú posee facultades legislantes que, por ejemplo, no posee el presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos no puede presentar proyectos de ley, no puede emitir decretos de urgencia, no puede emitir decretos legislativos, a lo sumo puede vetar las leyes, que es el equivalente a nuestra observación. ¿Ya? Pero el presidente de Estados Unidos parece mentira, pero tiene en términos relativos, o sea, frente al contrapeso del Congreso, menos poderes que un presidente peruano. Parece increíble, ¿no? ¿No? Parece algo increíble, pero es así, ¿no? ¿No? Es un tema que debemos tener en cuenta que en diversos países vemos a los presidentes abusando de sus facultades legislativas o legisferantes, ¿no? Cosa que es un dolor de cabeza. Y bueno, ¿y qué dificultades muestra el presidencialismo entonces? A ver, pues, ¿qué tiene de malo tener un régimen presidencial puro? ¿Por qué no desmontar toda nuestra construcción parlamentaria? ¿Por qué no desmontar esto de la disolución parlamentaria, de la censura, bla, bla, bla? Y tener un sistema presidencial puro. ¿Por qué no? El primer problema, el primero, es la acumulación de poder, ¿no? Ustedes miran, ¿qué? ¿Y por qué no hay acumulación de poder en países presidenciales como Estados Unidos? En realidad son pocos los países que tienen presidencialismo puro, ¿no? O países de régimen presidencial clásico donde no hay acumulación de poder. Casi de inmediato, una vez que los países latinoamericanos comenzaron a incorporar, ¿no? el régimen presidencial a sus respectivos países, incorporaron poco tiempo después mecanismos como el refrendo, como el Consejo de Ministros,
¿verdad? Para poder establecer un mecanismo de equilibrio, una forma de equilibrio. ¿Ya? Un segundo punto es la rigidez del régimen presidencial. Muy rígido, no hay flexibilidad. ¿Ya? Claro, el sistema presidencial estadounidense puede soportar esa rigidez porque el presidente se queda solamente 4 años, la política norteamericana es lenta, porque hay check and balance que funciona, el poder judicial norteamericano es bastante poderoso, hay equilibrio entre, digamos, el poder federal y los poderes estaduales, ¿no? Y hay un conjunto de contrapesos, ¿no? De frenos y de contrapesos, check and balance, que hace que funcione. Hay un tercer problema que es un dolor de cabeza, que es la legitimidad dual. Esto lo han detectado gente tan diferente como Sartori, Linz, de Bergottini, el propio Karl Lowenstein, ¿no? Todos estos constitucionalistas han detectado este fenómeno de la legitimidad dual. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Lo hemos vivido en estos últimos tiempos. El presidente se cree el depositario de la voluntad popular y simultáneamente el Congreso se cree el depositario de la voluntad popular. Y tarde o temprano estos dos poderes chocan, ¿no? Tarde o temprano terminan enfrentados uno al otro. ¿Cómo corregimos esto? Buena pregunta, ¿no? No es una muy buena, es una pregunta que se han hecho los especialistas en sistemas políticos durante los últimos 40 o 50 años, que es el periodo de mayores crisis políticas del presidencialismo o régimen presidencial se han desatado, no solamente en Latinoamérica, por ejemplo, en Asia, en Europa Oriental, se han desatado estas situaciones, ¿no? Hay una canción de ABBA que se llama The Winner Takes It All, ¿no es cierto? Se escucha en esta película Mamma Mía, en la obra de teatro. ¿Vieron la obra de teatro? Es muy buena, chequenla. De vez en cuando la dan acá en algún teatro peruano, aunque si quieren verla más ellos tendrán que irse a Broadway, ¿no? El ganador se lo lleva todo, ¿ya? Lo que nos dice en el régimen presidencial es que, claro, en la disputa de poder lleva a todos los demás candidatos, ¿cuántos tenemos? 22, ¿verdad? Lleva a todos los demás candidatos a jugar un juego de suma cero, ¿ya? En teoría el juego se llama juego de suma cero, ¿ya? Donde sí, pues, el candidato ganador, sí, pues, goza de esa legitimidad y el resto se queda en el aire. Se quedó en el aire, no ganó nada. Claro, ser líder de la oposición, no, ¿qué? ¿22? ¿No? ¿22 opositores? No, no. Además hay partidos minúsculos donde el candidato presidencial va a obtener 0.1, ¿no? De la voluntad popular, ¿no? Es un problema muy grave, ¿verdad? En el parlamentarismo eso se resuelve fácil, porque el perdedor de las elecciones, porque además son 2 o 3 partidos, se convierte en líder de la oposición. En el Reino Unido la cosa es bien fácil, ¿no? El líder del partido ganador se convierte en el primer ministro. El líder del partido perdedor se convierte en líder de la oposición. Es más, recibe sueldo extra. Y además es la leal oposición de su majestad, imagínense. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este punto? Hay autores que han propuesto que en un sistema presidencial los candidatos presidenciales pueden también postular al Congreso. Entonces, claro, no me quedo sin nada. El ganador no se lleva todo, porque no me quedo sin nada. O el perdedor gana algo. Por ejemplo, entrar al Congreso y convertirse en líder de la oposición dentro del Congreso. ¿Qué les parece? Es mejor, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver si estas propuestas alguien las tome en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de corrección, señoritas, señoras, señores? ¿No? Ya, hemos incorporado elementos propios del sistema parlamentario, sí, hay que hacerlo bien. ¿Ya? Hay que hacerlo bien. Ya habíamos hablado hace un rato de la necesidad de racionalizar
los mecanismos de control político. Hay países de Europa y alguno que otro de Asia donde se ha incorporado una figura que inventaron los alemanes, siempre tan creativos. Se llama voto de censura constructivo. ¿Ya? ¿En qué consiste esta cosa? ¿Ya? Porque nos suena muy extraño, ¿no? ¿Qué es el voto de censura constructivo? ¿Ya? En vez de voto de censura constructivo, que es censuro al ministro y lo mando a su casa. No, no. El voto de censura constructivo es censuro al ministro y designo sucesor. Entonces el Parlamento dice, oye, ya, se va el ministro de Educación, caso de la vida real. O se va el ministro del Interior, caso de la vida real. ¿Y sabes qué? Yo considero pertinente poner este. ¿Qué les parece? Lo hace más difícil, racionaliza el control porque lo hace más difícil. ¿Ya? O más pensado, si quieren, ¿no? O sea, ¿a quién pongo? Ahora, y si a quien censures a un primer ministro y genero la crisis total de gabinete, pues defino quién va a ser el primer ministro. ¿Qué les parece? ¿No? Podría ser interesante. Y ese es uno de los secretos de la envidiable estabilidad alemana, ¿no? Un sistema parlamentario hiperracionalizado, con mecanismos de control que funcionan, y genera, por ejemplo, tener una primera ministra, cancillera, le llaman ellos, como Angela Merkel, que tiene todo el tiempo del mundo. Y nadie se queja, ¿no? Nadie dice, oye, pero ¿por qué sigue ahí? ¿No? Hay cancilleres en Alemania que se han mantenido, pues, durante mucho tiempo, ya justamente porque tienen mecanismos de control y nadie se complica la vida, ¿no? O sea, nadie dice, oye, ¿por qué la cancillera o canciller está tanto tiempo en el gobierno? Un segundo punto es la incorporación del ejecutivo dual. No a la francesa, no hay que llegar a ese extremo, pero sí, de repente, asignarle mayores atribuciones al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Hay que darle mayores atribuciones para que funcione como contrapeso del presidente, ¿ya? Un contrapeso adecuado que le permita gobernar, en parte, ¿no? O tomar decisiones de gobierno, claro. Alguien me podría decir, oye, pero va a ser más difícil que gobierne si es que tiene un parlamento que le hace la vida imposible y que lo puede remover fácilmente. No lo va a poder remover fácilmente si es que establecemos racionalización de los mecanismos de control, ¿verdad? Y otro tema que me parece súper importante a tomar en cuenta es la renovación parcial del Parlamento, ¿no? Más allá de si racionalizamos o no la disolución parlamentaria, yo creo que es muy importante poder generar renovaciones parciales, ¿no? Que puede corregir crisis políticas y que puede actualizar, ¿no? Porque en un escenario político tan cambiante como el nuestro, pues la figura de el esquema, el diseño, ¿no? El diseño, decíamos, de la distribución de las preferencias del electorado puede cambiar de un momento a otro, ¿no? O puede cambiar en el transcurso de esos 5 años del periodo gubernamental, perdón, y nos puede llevar a distorsiones que no queremos, ¿no? Distorsiones que ya hemos encontrado en nuestro sistema de gobierno. Muy rápidamente, para simplemente distinguir qué entendemos por semipresidencialismo, hay quienes erróneamente dicen que el sistema peruano es semipresidencial. Gente como Mainwaring, como Sugar, en textos como Presidents and Assemblers, chequen ese texto, creo que ya lo pueden encontrar en web, ¿no? Dicen que el sistema político peruano es semipresidencial. Es falso, porque para que lo fuera, el Poder Ejecutivo tendría que ser dual, y no lo es, por lo menos no aún, ¿no? Y además el semipresidencialismo, que tiene como arquetipo, prototipo al sistema francés, tiene características muy particulares. Perdón, ahora, con el semipresidencialismo también hay que tener muchísimo cuidado. Si está mal diseñado, nos puede generar un dolor de cabeza. En realidad, el primer sistema semipresidencial históricamente, y acá ya hay bastante consenso, fue la República de Weimar, no el sistema francés de la Quinta República, ¿ya? De Gaulle y después, ¿no? O sea,
el primer sistema realmente semipresidencial fue la República de Weimar. Tan mal diseñado que fue uno de los culpables, no el único, pero uno de los culpables de que Hitler llegara al poder con todas las consecuencias nefastas que ya conocemos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando queremos establecer un sistema de gobierno porque nos puede llevar a generar o nos puede dar varios dolores de cabeza, ¿ya? Entonces, claro, en el semipresidencialismo hay una elección popular de jefe de Estado donde nuevamente se puede dar este fenómeno de la legitimidad dual que tenemos que ir viendo cómo lo corregimos, y las atribuciones de Estado reales a favor del jefe de Estado, ¿no? O sea, el jefe, la idea de un ejecutivo dual, o que tiende a ser dual, no implica dejar al jefe de Estado huérfano, o que el presidente se convierta en un rey. No queremos eso, sino simplemente que el presidente comparta esas atribuciones y no sea un presidente que toma decisiones sin controles internos y donde los controles externos fallan, ¿no? Los controles interórganos fallan. Acuérdense ustedes de que en el contexto del control político o de los controles políticos, como quieran, van a tener controles intraórganos, o sea, al interior, ¿ya?, de los órganos u organismos de gobierno, y van a tener controles interorgánicos o interórganos o interorganismos, si quieren ser más específicos, que son los controles mutuos entre el gobierno y el Congreso, y entre estos el Poder Judicial, o entre estos y los organismos constitucionales. ¿Ya? Muy bien, yo acá estoy terminando mi exposición. ¿Ya? Yo les doy las gracias y quiero aprovechar para contarles de qué trata el programa de especialización en Derecho Constitucional, ¿no? Nos da una certificación sumamente interesante, la de especialista en Derecho Constitucional, que opera luego de aprobar todos los módulos del programa, en la cual se va a otorgar un certificado de especialista en Derecho Constitucional, y esto a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Acá tenemos el teléfono, donde se pueden comunicar rápidamente. Miren el plan de estudios, ¿no?, que se divide en 7 importantes módulos, ¿no? Uno primero de teoría del Estado. Vamos a aprender cómo funciona el Estado, los elementos del Estado y su evolución. Un segundo módulo de teoría de la Constitución, importantísimo para ahora que se discute tanto cuál es el rol que desempeña la Constitución, y que se está hablando de que si reformamos o no reformamos la Constitución, que una nueva Constitución y bla, bla, bla. Lo vamos a tener más claro, ¿ya? Un tercer módulo, que es la estructura del Estado y descentralización, que nos va a explicar cómo funciona el Estado, pero ya en sus órganos y organismos, ¿no? Va a incidir en el gobierno nacional, pero también en los gobiernos descentralizados, regionales y locales. Un cuarto módulo, un poco lo que hemos conversado hoy día también, que son las formas de gobierno y el control del poder, ¿no?, que tienen que ver con el régimen político, del cual ya hemos hablado en el módulo 2 y en el 3, ojo, pero en el módulo 4 va a profundizarse algo tan importante como el tema de las formas de gobierno y distinguirlos de las formas de Estado y de los regímenes políticos en general. Un módulo quinto súper importante hoy en día, que es el derecho constitucional económico, que se habla tanto del régimen económico y si lo modificamos o no, está bien, está mal, bla, bla. Y el módulo 6, que es la teoría de los derechos fundamentales, ¿no? Explicar en qué consiste, ¿no?, cómo se entienden los derechos fundamentales en su ámbito objetivo, subjetivo, y fundamentalmente qué hacemos si es que encontramos antinomias o conflictos entre ellos, ¿no? Acá tenemos nuestra plana docente. Bueno, a la doctora Nadia Palomino ya la conocen, ¿no? Bueno, este humilde servidor, el doctor Gustavo Adriancén, ¿no? Acuérdense ustedes que él ha sido ministro hace algún tiempo. Tenemos a Víctor García Toma, que también ha sido ministro, pero además ha sido presidente del Tribunal Constitucional, ¿ya? Tenemos al doctor Luis Sáenz, ¿no? Que además
es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, bueno, al igual que varios otros que también somos miembros de la asociación, ¿no? Que es además asesor en el Tribunal Constitucional, ¿ya? Y finalmente, tenemos a Paula Ciberino, ya que es una especialista en derechos humanos, especialista en bioética, ¿no? Que además, imagínense, miembro del Comité Internacional de Bioética de UNESCO y es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. ¿Ya? Acá la experiencia de la universidad en cifras, ya esto se ha conversado al inicio, ¿no? Lo hemos comentado. Y esto es en cuanto al programa de especialización en Derecho Constitucional. Ya al inicio se les ha informado cómo pueden obtener más información sobre el particular, llamando al teléfono que tienen ahí, entrando a la página web y contactándonos a través del chat, a través de los diversos mecanismos que hemos implementado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien formularnos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cristian Guzmán, por la exposición de tan importantes temas y obviamente sobre nuestro programa de especialización en Derecho Constitucional. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas. En este momento invitamos a los, que los participantes ya nos facilitaron algunas preguntas e invitar a nuestros ponentes a poder responder, ¿no? a estas preguntas. De principio tenemos una pregunta que es la siguiente. ¿Forma parte de la reforma y del cambio político el aumento de penas por casos de corrupción a funcionarios públicos? ¿Es necesario? Esa pregunta creo que va para mí. Yo creo que sí. Bien, a ver, es una muy buena pregunta realmente. Como yo venía afirmando, no creo que la respuesta para una reforma política pues esté en este tipo de incidencia de reformas normativas, ¿no? Empezando que no está dentro del plan que había puesto esta alta comisión de las reformas, no está dentro de estas 12 reformas, y vincular al derecho penal es peligroso, ¿no? Llega a ser peligroso. Yo creo que generaría aún más un detrimento en la representatividad de los participantes y podría ser incluso una forma de proscripción, ¿no? De perseguir a tal o cual candidato. Entonces, esto también generaría mayor zozobra, ¿no? Entonces, yo creo que la lucha debe ser por reducir la brecha entre la ciudadanía y los representantes de la clase política y aumentar las penas, las sanciones de tipo penal. Lo único que ahondaría es nuevamente en este detrimento, en el patrimonio de estos actores políticos, ¿no? Yo considero que no es necesario, que es perjudicial a la ya muy disminuida representatividad que tienen, ¿no? Y además que es un riesgo porque podría pues generar una proscripción, una persecución a los candidatos, ¿no? Entonces podría ser un arma de doble filo. Gracias. Muchas gracias, profesora Nadia. A continuación, la siguiente pregunta. Estados Unidos es uno de los países en el mundo que se niegan a reformar sus instituciones, ya que las consideran como sacrosantas, y eso nos los ha impedido desarrollar como potencia mundial. En cambio, en el Perú hemos tenido 12 constituciones y el problema sigue. ¿Por qué sucede esto en el Perú y en general en los países subdesarrollados? A ver, yo creo que esa pregunta está para mí, aunque luego Nadia podrías agregar algo sobre el tema, porque eso es algo que hemos conversado también, que es, ¿qué pasa? Si ustedes hacen un paralelo y ponen a los países con mejores índices de desarrollo humano, de libertad económica, de competitividad, y etcétera, y luego hacen un índice, ¿no? De estabilidad constitucional, constituciones más longevas, o si quieren ustedes menos reformas constitucionales, digamos, críticas o menos reformas constitucionales traumáticas, van a darse cuenta que las listas tienden a coincidir.
¿no? Yo les voy a pasar luego un artículo que he escrito sobre el tema, o lo encuentran en la web, se los puedo pasar también en unos instantes, en donde hacemos esa evaluación, ¿no? Y vemos que efectivamente aquellos países, por ejemplo, que están primeros en el índice de libertad económica, ¿no? Poseen constituciones más longevas, ¿no? Y el caso de Estados Unidos es paradigmático. No es la constitución más longeva, porque en realidad la constitución más longeva es del Reino Unido, que es una constitución que ni siquiera está escrita, es una constitución consuetudinaria, formada por leyes específicas y por convenciones, o sea, por tradiciones. Es muy curioso, que sería lejos la constitución más longeva. Y sí, de hecho, la constitución escrita más longeva sería la constitución norteamericana, que tiene 28 enmiendas, ojo. Sí, bueno, ha sido enmendada varias veces, pero enmendada en aspectos específicos. Es más, hay algunas enmiendas que dejaban sin efecto enmiendas anteriores, como por ejemplo la prohibición, la ley seca, ¿se acuerdan? Muy bien, Elliot Ness y demás, los intocables, école, ¿ya? Entonces, la reforma, pero la enmienda que incorporó la ley seca luego fue dejada sin efecto por otra enmienda, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en países como Alemania, su constitución es de los años 40 del siglo pasado. Italia, lo mismo. España es un poco más reciente, año 78. ¿Ya? Y constitución que ha sufrido algunas pocas reformas, dicho sea de paso. Portugal, lo mismo, ¿no? Si venimos a Latinoamérica, tenemos el caso chileno, ¿no? La constitución chilena era una constitución un tanto longeva, en el sentido de que parecía ser una de las que más tiempo tenía en Latinoamérica, que le daba cierta estabilidad, pero ya ahorita la van a cambiar. Entonces, sí, hay una relación entre estabilidad constitucional y estabilidad social y económica. Sí, sí hay una relación. ¿Por qué se da esta relación? Justamente por un tema que tiene que ver con el mantenimiento de reglas de juego, ¿no? Yo mantengo las reglas de juego, los actores políticos, sociales, económicos se encuentran más tranquilos. Si tengo que hacer reformas, las hago, ojo, ya hemos visto de que nuestro sistema político requiere reformas específicas. Lo que sí no deberíamos hacer es tener una nueva constitución, o sea, basta de generar nuevas constituciones. Porque además es mentira eso que tenemos nuevas constituciones, si se dan cuenta. Comparen, ustedes hagan un paralelo, hagan el ejercicio de poner frente a frente, por ejemplo, en su pantalla de la computadora, hagan el ejercicio de poner frente a frente la Constitución del 79 y la Constitución del 93. La Constitución del 93 es el 70% de la Constitución del 79. Seguimos, hagan el ejercicio de poner la Constitución del 79 y la Constitución del 33 en paralelo. Es alrededor del 60% la Constitución del 79 de la Constitución del 33. Y así sucesivamente. Al final, todas las constituciones son más o menos tributarias de la Constitución fundante del Perú, que no es la Constitución, que no es la Constitución del 23 ni del 24, no. La Constitución fundante es la de 1828, nadie no me va a dejar mentir, que deja sentadas tres cosas que no han cambiado ni van a cambiar. El régimen político, que sigue siendo presidencial, lo querramos o no, la forma de gobierno peruana, que es republicana, que eso no va a cambiar, y la forma de Estado, que es unitaria, si quieren descentralizada, pero sigue siendo unitaria. ¿Ya? Este diseño primigenio lo tenemos desde 1828, ¿ya? A partir de la Constitución de 1828. Las demás constituciones son más o menos tributarias de esto, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Con este concepto, ¿no? Las constituciones deben siempre reformarse por el mecanismo que estas establecen. Es una cláusula de salvaguarda, artículo 206 de la Constitución, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con convocar una asamblea constituyente, además me da miedo, ¿no? Si tenemos un congreso complicado, tendremos una asamblea constituyente muy complicada, ¿no? O sea, aparte de que una asamblea constituyente es inconstitucional, ¿no? Eso habría que explicárselos a los chilenos, aunque lo suyo es, digamos, más sencillo. En el caso peruano, además, es peligroso. No sé quién va a llegar a conformar esa asamblea constituyente. Sí estamos de acuerdo en reformas importantes que se deben hacer a través de los mecanismos establecidos constitucionalmente, que sería algo muy importante, ¿no?
Muchas gracias, profesor. Tenemos una siguiente pregunta. Si es verdad que para ingresar a los partidos o agrupaciones políticas se debe financiar una campaña electoral o por el efecto arrastre ingresan al Parlamento, es decir, sin ningún tipo de programa o ideología, al final que recibirá el voto popular, ¿no hay conciencia política? Yo creo que Sí, es una pregunta para nadie. sí. Bien, eso justo es lo que yo estaba exponiendo, ¿no? Lamentablemente, de la forma en la que se ha venido debilitando el sistema de partidos, los partidos políticos ahora mismo recurren pues a esta suerte de invitados, de outsiders, de personajes públicos, de figuras, para poder tener este arrastre, como bien preguntaba, y la participante, y genera pues esta suerte de falta de representatividad, ¿no? Es lo que yo hablaba, la crisis de representatividad es muy honda y yo pregunto en mi salón de clases, ¿cuántos se sienten representados por algún miembro del Parlamento? Ninguno, ¿no? Y entonces, ¿pero cómo votaron? No, votaron por tal o cual partido político para la presidencia, ¿no? Entonces, quizás una de las formas que podríamos vincular más a la ciudadanía con el representante sería a través pues, de estos distritos únicos para poder acercar al candidato y que haya esta conciencia, ¿no? Y sobre las reformas también que hablaba el doctor Guzmán, muy interesante. Estábamos analizando un artículo con mis estudiantes también de Derecho Constitucional sobre el número de constituciones y cómo también, por ejemplo, países como Venezuela, que tienen 26 constituciones, podrían ser la foto clara de que entre más constituciones no significa que el país vaya siendo una democracia mucho más fuerte, todo lo contrario, ¿no? Responde en un porcentaje inverso, ¿no? Es inversamente proporcional. Entre más constituciones, más débil es la democracia. Y decía el doctor Guzmán Napurino, aparentemente Chile era un ejemplo de institucionalidad con una constitución longeva, y luego vienen pues a pedir la asamblea constituyente, ¿no? Y encima una asamblea constituyente que va a tener esta característica también de paridad, ¿no? Que ahora está de moda, que nosotros también hemos aprobado esta reforma de paridad y alternancia para estas elecciones, ¿no? Entonces, creo yo que la única forma de generar esta conciencia que preguntaba la participante vendría a ser en encontrar estos mecanismos formales y materiales para reducir este distanciamiento entre la clase política y todos nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, profesora Nadia. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué clase de forma de gobierno es entonces el del Perú de ahora? Eso creo que el doctor Guzmán lo ha explicado en su exposición, ¿no? El Sí, presidencialismo, lo queramos o no, dijo él en sus palabras. Somos presidencialistas, lo queramos o no. sí, ese es un problema, ¿no? Seguimos siendo un país presidencial o presidencialista. Duverger, este gran constitucionalista francés del siglo pasado, decía que en verdad el presidencialismo era una derivación del régimen presidencial donde se exacerbaban los poderes presidenciales. Entonces, en el caso peruano, tenemos un presidente con mucho poder, con dificultades para controlarlo, pero a su vez con una distorsión de las relaciones con el Parlamento, con lo cual, si tiene mayoría parlamentaria, tiene un poder desbocado, pero si no tiene mayoría parlamentaria, se muestra como muy débil, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando ahora último? ¿Cómo corregimos eso? Lo corregimos estableciendo reformas específicas, pero no reformas tímidas, sino reformas más bien de fondo, cuidadosamente diseñadas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Bueno, tal vez una de las últimas preguntas. En la actualidad existe una gran crisis de representatividad en nuestro país. En ese sentido, respecto a la lista de candidatos para las elecciones presidenciales 2021, se presentaron diversos outsiders, además de personas con una reputación e historial de ser corruptos. ¿Considera usted con este tipo de candidatos nuestra crisis política mejore para los próximos 5 años de gobierno? ¿Qué consecuencias podría ocasionar? Bueno,
Sí, lamentablemente, mientras no se corrija, pues esta es una de las reformas que yo proponía justamente, ¿no? El exigir que para poder postular sean pues políticos de carrera de determinada bancada o determinado tinte político, ¿no? No un improvisado ni un actor que se sube a la contienda electoral simplemente, ¿no? Porque luego vienen estos problemas, ¿no? Y ¿no? Esta sensación de profunda decepción que tenemos con los partidos políticos, ¿no? Que se sigue agravando y se sigue agravando con el transcurrir de los años. Ya son 30 años, ¿no? Recordemos en el caso de Fujimori con Vargas Llosa, cuando ellos postularon en el 90, eran dos outsiders en ese momento, ¿no? Entonces, esto no es algo reciente, ¿no? Y nótese aquí que es una reforma ambiciosa que por muchos años, décadas, está proponiéndose realizar. Y como dice el doctor Guzmán Napuri, no debe ser pues una reforma tímida, porque estas reformas tímidas, que han habido muchas reformas tímidas, no nos están llevando al resultado deseado, ¿no? Nos siguen alejando a ello, ¿no? ¿Qué consecuencias? Que se va a mantener la crisis y posiblemente se siga ahondando, ¿no? Sí, y para agregar ahí a lo que ha dicho Nadia, eh, es que la crisis de representatividad efectivamente ya tiene unos 30 años, ¿no? ¿No? Pero esa crisis, o sea, se agravó muchísimo durante los 80, porque a los partidos políticos tradicionales, que fueron los que gobernaron en esa década, lo hicieron muy mal, ¿no? Eh, Acción Popular, el PPC, la izquierda, el APRA, lo hicieron muy mal. Y el gobierno militar generó mucho daño a los partidos políticos. Entonces, la crisis de representatividad se desató hace 30 años, pero ya tenía un serio caldo de cultivo, o sea, un caldo de cultivo que fue empeorando esa situación en la década de los 80 y la década de los 70. O sea, imagínense, podríamos llegar a hablar de 50 años de seria crisis de los partidos políticos que permiten que tengamos outsiders en la política, ¿no? ¿Cómo corregimos eso? ¿No? El, el, la, este concepto de elecciones por distritos únicos o uninominales me parece que es muy útil, ¿no? Que lo señaló hace un rato Nadia, me parece que es clave. Otro elemento fundamental es propender digamos, a que tengamos menos partidos políticos, ¿no? Porque mientras menos partidos políticos hayan, estos además tienden hacia el centro, porque quieren captar la mayor cantidad de votantes, ¿no? En Estados Unidos, en el fondo, las propuestas de los republicanos y los demócratas tan diferentes no son. Uno está a la centroizquierda, otro está a la centroderecha, pero lo mismo ocurre entre los laboristas y los conservadores en el Reino Unido. Bueno, en España la cosa se arruinó, ¿no? ¿Qué pasó con los españoles? Todavía los españoles mismos no lo tienen claro, pero ahí se arruinó. Estábamos muy bien entre el PP y el PSOE, ¿no? Que cada vez están más hacia el centro y de repente algo ocurrió que todavía los españoles mismos no tienen claro qué fue, que terminaron generándose un conjunto de partidos, que apareció Vox, apareció Podemos, y arruinó el sistema bipartidista español, y ahora están con 1000 problemas, ¿no? Entonces, qué importante es un buen sistema de partidos, ¿no? Y no lo decimos recién nosotros ahorita, o sea, lo decía Duverger, imagínense, lo decía Sartori, lo dice Linz, todos aquellos especialistas que siempre hablan de la crisis de los sistemas políticos, nos hablan de la importancia de los partidos políticos y cómo entran estos a tallar para corregir crisis políticas o para desatarlas, ¿verdad? Muchas gracias, profesor. Bueno, tenemos una última pregunta, la cual es, otro problema en el Perú es que cuando un presidente se enfrenta a una mayoría parlamentaria, siempre acaba con la fractura del orden constitucional. ¿Por qué no se aplica el sistema de elección que consiste en que el partido que gane mayoría en el Parlamento es también el jefe de gobierno y Estado? Es por el sistema
presidencialista, ¿no? Este es un minority president, se dice en la doctrina, ¿no? Un minority president, cuando ocurre esto, el doctor Tuesta Soldevila justamente propone que por ello las elecciones congresales deberían ser posteriores a la elección del jefe del Estado, ¿no? Primero debería elegirse a la fórmula presidencial y luego a los congresistas, ¿no? Para darle una perspectiva a la sociedad de quién va a ser el que va a liderar y ya decida la ciudadanía por tal o cual partido político, si le da mayoría al Ejecutivo o no, ¿no? Entonces, por esa razón es que tenemos esta situación de minority president, pero yo creo, la verdad, de manera crítica, que en el caso que hemos vivido de la ruptura del orden constitucional, creo que el Ejecutivo, siendo un minority president, al haber disuelto el Congreso y tuvo 2 congresos en minoría, debió buscar más una postura, como dice el doctor Guzmán, de centro, no ser más conciliador. Fue muy confrontacional, a mi parecer, con el Parlamento, teniendo un Parlamento, un Congreso que era en mayoría oposición, ¿no? Entonces, lo que al final llevó a lo que muy bien señala la pregunta, al quiebre, pues, del orden constitucional, ¿no? Sí, y ahondando a eso, miren, en Francia ocurre con relativa frecuencia un fenómeno que se llama la cohabitación, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el presidente carece de mayoría en la Asamblea Nacional o en todo el Parlamento. Entonces, ¿por qué se llama cohabitación? Porque es algo que acá sería raro, ¿no? O que en países latinoamericanos sería raro, que es que el presidente de la República pertenezca a un partido y el primer ministro pertenezca al partido opositor. Por eso le llaman cohabitación. ¿Verdad? Puede ser, ¿no?, que el presidente pertenezca a un partido, gane las elecciones de su partido, las elecciones presidenciales, pero el partido opositor gane las elecciones parlamentarias. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Para que no le censuren a su primer ministro, va a terminar designando al líder del partido ganador de las elecciones parlamentarias. Entonces, y se genera esta cohabitación. Y van a tener que ponerse de acuerdo porque si no el régimen se cae a pedazos, ¿no? Entonces, en verdad, ¿no? Lo que yo tengo que tratar de hacer es cohabitar adecuado. Una disolución parlamentaria es ya el último recurso. Como es una crisis de sistema, debo utilizarlo cuando no me queda de otra. Así cuando no me queda de otra, cuando ya la situación es insostenible, que en verdad no era el caso. ¿Ya? En verdad no era el caso. 1. Y 2, justamente por generar una crisis de sistema, es un arma de doble filo. O sea, en Europa lo han vivido todo el tiempo. O sea, puede pasar que pasó, efectivamente nadie nos cuenta cuentos, puede ser que generemos una disolución parlamentaria y el Congreso que viene es hasta más conflictivo que el anterior, cosa que ocurrió, ¿no? Podemos tener un Congreso, un Parlamento más conflictivo que el anterior. En Europa, ustedes chequen, ha ocurrido todo el tiempo. En España, en Grecia, en Italia ocurría todo el tiempo. Los italianos llegaron a tener 2 o 3 primeros ministros en un solo año. O sea, lo de la inestabilidad política italiana era, pues, motivo de burla, además, en el resto de países de Europa, ¿no? Justamente por este problema de lo que ellos llaman el adelanto de elecciones. En Europa, la disolución parlamentaria muchas veces lo llaman eufemísticamente adelanto de elecciones. Un dolor de cabeza, ¿no? Muchas gracias a ambos, a nuestros expositores por las respuestas y muy agradecidos por la atención debida. En el momento estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Estamos disponiendo una encuesta para todos nuestros participantes. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Para mayor información del programa de especialización en Derecho Constitucional, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Estimados profesores, los invito a dar sus últimas palabras de cierre para finalizar el evento.
Bueno, primero agradecer a todos los presentes, acompañarnos esta noche en este interesante webinar en el que hemos pues planteado algunas ideas de reforma al régimen político y invitarlos también a participar en la encuesta que acaba de decir la universidad y al programa de especialización en Derecho Constitucional, en cuya coordinación recae en el doctor Guzmán Naporí, a quien agradezco muy amablemente su gentil invitación, y a la universidad también. Muchas gracias. Bien, primero que nada, las gracias a la doctora Nadia Palomino por su presencia en este webinar. Ha sido sumamente interesante el debate y el tratamiento del tema que no se va a agotar ni hablar, ¿no? Podríamos hablar hasta mañana del tema, ¿ya? Y podríamos seguir discutiendo. Hay varias preguntas que se han quedado en el tintero. Yo los invito a participar de posteriores eventos y participar también del programa de especialización para poder ahondar todas estas discusiones, todos estos debates, ¿no? Las gracias entonces a los participantes, ¿no?, de este webinar por además prestarnos la atención durante todo este rato, ¿ya? Y bueno, y las gracias a la universidad sobre todo, ¿no?, por darnos la oportunidad de poder participar el día de hoy. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Excelente, profesores, muy agradecidos. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar, las reformas que necesita el régimen político peruano. Agradecemos la participación de nuestros ponentes, Nadia Palomino Fernández y Cristian Guzmán Naporí, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Universidad Continental y la Escuela de Posgrado, les agradecemos su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.